El Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda esfera, nave insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro saben morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos, Hola, soy Sebastián Salgado y esto es Conflictos por Al-Mayadín en español, donde hoy estaremos hablando del gigante sudamericano, de Brasil, pero por sobre todas las cosas, de la gestión de gobierno de Jair Bolsonaro y lo que muchos califican como un legado de muerte. Recordemos primero algunos de los momentos más emblemáticos. Pasan los segundos, los minutos, las horas. Pasaron 1000 días desde la muerte de Marielle Franco. Franco, concejala de Río de Janeiro, fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 en una céntrica calle de la metrópoli brasileña. Negra, nacida en una favela y lesbiana, fue mucho más que una política. Sus críticas directas y sin miedo contra las milicias parapoliciales que controlan varias zonas de Río de Janeiro le depararon varios enemigos. Aí, pessoal da canhota, da esquerda, do lado esquerdo, quer dizer que vocês querem que impeachment, vocês querem derrubar o nosso presidente. Deixa eu falar um negocinho pra vocês, é rápido, hein? Ó, ele não tá sozinho não, tá? Só pra lembrar. Junto o que você estiver de melhor e tenta. Fuera Bolsonaro, vacunas para todos y Bolsonaro genocida se leía en las pancartas de cientos de miles de brasileños que durante este fin de semana enfrentaron el miedo al COVID y salieron a las calles a protestar contra el gobierno del mandatario. Las manifestaciones se efectuaron de forma pacífica en más de 200 ciudades en todo el país, donde exigen al presidente acelerar el proceso de vacunación y entregar ayudas económicas a una población brasileña empobrecida. Es un deber luchar por la democracia. Este gobierno no nos sirve al pueblo y su proyecto político es matarnos. Estaban enterrados en una zona de difícil acceso de la selva amazónica. El indigenista Bruno Pereira, de 41 años, padre de 3 hijos, y el periodista británico Dom Phillips, de 57 años. Un pescador furtivo detenido por la policía confesó el crimen y señaló el lugar donde estaban los cuerpos. Ha ocurrido en una zona bien conservada de la Amazonía, en la frontera con Perú y Colombia, donde aún quedan tribus aisladas y se dan cita a cazadores furtivos, madereros, narcotraficantes y mineros ilegales. El indigenista asesinado ayudaba al periodista a documentar delitos y a denunciarlos. Aventura que no es recomendable. Una aventura nada recomendable, según dijo el presidente brasileño Bolsonaro. Y hacemos nuestro primer enlace en el estado de Paraíba, en el nordeste brasilero, donde está nuestro colega Rafael Freire del periódico Verdade, para tratar de apoyarnos y entender de qué manera el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido tal vez uno de los que más ha deforestado lo que se conoce como la región del Amazonas. Sabemos que ha existido una quema exponencial de un territorio tremendamente amplio y del cual el presidente Jair Bolsonaro recibió una serie de acusaciones directas. Uno de los comunicadores que lo acusó abiertamente de ser parte de ese modelo de deforestación era justamente un periodista británico que meses después desapareció y murió en el Amazonas. Rafael, contanos y recordarnos un poquito más
de esta historia. El periodista que se refiere es Don Philip, su nombre, es un periodista de origen británica. Junto a Don Philip estaba Bruno Pereira, un indigenista, un profesional, un trabajador, un servidor público concursado de la FUNAI, que es la Fundación Nacional de los Indígenas, que es un órgano federal del gobierno. Entonces, fueron dos asesinatos en este caso. Creemos que en Brasil Bolsonaro tiene un plano. Por más que no se pueda decir que los agentes del gobierno asesinaron a Bruno y Don Felipe, no hay cómo afirmar esto, pero en el plano de Bolsonaro, para la Amazonía, está el asesinato de Bruno y Don Felipe. Está a forma de calar, de cesar cualquier tipo de denuncia de donde quer que venga. Los pueblos originarios de Brasil, los pueblos indígenas, son asesinados casi que diariamente en Brasil. A nosotros y a mí en particular, no soy indígena, pero mis abuelos fueron indígenas, vivieron en aldeas aquí en Brasil, en Paraíba, donde vivo. Siento muy profundamente que la repercusión internacional del caso del periodista tenga mucho más fuerza do que el genocidio, do que el asesinato en escala que se hace casi todos los días de los pueblos originarios. Entonces, creemos aquí en Brasil que este caso es un caso importante para ampliar la denuncia, pero la denuncia real es muy, muy, muy mejor do que el asesinato del periodista. La gente en Brasil, los pueblos originarios en Brasil están siendo masacrados, sus tierras están siendo suprimidas por agentes del gobierno, no solamente por la gente que hace el tráfico de animales, el tráfico de plantas, de maderas, pero también por agentes del gobierno, militares que son infiltrados en estos órganos que me referí ahora poco, que es la FUNAI, la Fundación Nacional de los Indígenas. Rafael, cuando pensamos en lo que se ha catalogado como el legado de muerte de Jair Bolsonaro, el nivel de violencia, el paramilitarismo que sigue reinando en este país sudamericano, pensamos, como acabábamos de mostrar hace un rato, en lo que fue el asesinato de Marielle Franco. ¿Qué es lo que significó políticamente este asesinato en el Brasil? Una cuestión que empieza aquí en Paraíba incluso, ¿sí? La familia de Marielle es de acá, de Paraíba, donde vivo. Su prima es una compañera nuestra de lucha acá en Paraíba también. Entonces hay una relación directa de la gente que sale de acá de Paraíba, de la región del nordeste de Brasil, una región muy populosa de Brasil. Cerca de 25% de la población de Brasil vive en el nordeste, pero que acá es una región de subdesarrollo y que esta gente migra y va a vivir en Río de Janeiro, en São Paulo, en Brasilia, en otras ciudades importantes. La familia de Marielle cambió de Paraíba para Río de Janeiro hace muchas décadas para vivir en una favela, para vivir en un espacio cujas habitaciones son precarias, no hay saneamiento, no hay escuela, no hay infraestructura, no hay salud. Y Marielle empieza su militancia en dentro de favela, en dentro de su comunidad por estas causas: educación, salud, cultura, reafirmación de su condición de mujer negra, la condición de asesora parlamentar, de un importante parlamentar en Río de Janeiro. Después se coloca como protagonista de su historia.
como una militante de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la gente negra, de la gente de la favela. Empieza un choque, una lucha, un proceso de denuncia acerca de las milicias, en especial de la gente de fardas, de los militares, de los policías, que hacen dentro de las favelas el mismo proceso que los traficantes, que no son de Estado. Entonces acá en Brasil tenemos los traficantes de Estado y los traficantes que son contra el Estado, entre comillas. Y Marielle hace una denuncia profunda acerca de este proceso y pasa a ser una figura mirada, una figura que está en la mira de esta gente. Una vez electa como vereadora en la Cámara Municipal en Río de Janeiro, Marielle amplifica su denuncia, su condición de lideranza, de protagonista, y culmina con su asesinato y el asesinato del motorista que la acompañaba. Lo que choca a todos nosotros es que el principal acusado de la ejecución del crimen era un vecino del condominio del actual presidente de la República, de Jair Bolsonaro, un condominio de lujo, como un policía que no tenía otra forma de ganar dinero, vive en un condominio de lujo en Río de Janeiro, que incluso es el mismo condominio en que vivía o vive el presidente de la República. Y convivía con sus hijos, con los hijos del presidente. Entonces, esto es un caso muy controverso, ¿sí? Se me comprende acá en Brasil, porque no hay comprobación. La cosa va, el tiempo pasa y no llegamos a los nombres de los mandantes. Los criminosos que ejecutaron el crimen ya están presos, pero no hay confirmación de los mandantes, que eso ahora es la gran cuestión. Entonces, lo que se pasa es que la muerte de Marielle sirvió para muchas mujeres negras en especial tomar una posición política en Brasil, y ahorita mismo en la primera vuelta de las elecciones, ahora en 2 de octubre, vivimos más un proceso de expansión de una representación de Marielle en Brasilia, en la Cámara Federal, y también en Río de Janeiro, especial en São Paulo, desde que otras Marielles, desde que otras compañeras, en especial, también compañeros, pero especialmente compañeras, asumieron una posición protagonista, se candidataron y obtuvieron grandes resultados electorales, llegando a algunas de ellas a ser efectivamente electas para los parlamentos en varias ciudades, estados, en la Cámara Federal de Brasil. Rafael, agradecemos mucho tu participación aquí en Conflictos por Almayadín en español desde América Latina, y te invitamos a que te quedes porque queremos compartir algunos de los dichos que se han concebido como históricos por parte del presidente Jair Bolsonaro contra otros mandatarios, especialmente en Latinoamérica. Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado. Pero Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela, al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz. Y desde el nordeste de Brasil nos vamos hasta el sur, en el estado de Mato Grosso del Sur, donde está mi colega Fania Rodríguez, para tratar de darnos un panorama, si se quiere, más amplio de cuál había sido la postura de Jair Bolsonaro en relación al resto de los gobiernos latinoamericanos, pero específicamente en el caso de Fania, que siendo brasilera ha vivido y trabajado durante muchos años en la República Bolivariana de Venezuela. Fania,
¿De qué se trató este intento, algunos dicen, incluso de invadir militarmente desde el Brasil al territorio venezolano en un contexto de declaraciones en los que evidentemente el presidente Bolsonaro estaba dispuesto a interrumpir las relaciones con Venezuela? Mira, Bolsonaro, él es llevado por la corriente política que lo presiona mucho, y entonces su discurso es sumamente electoral. Lo de Venezuela, él sí planteó, hay informaciones de que él sí planteó apoyar a Estados Unidos en una eventual invasión en las fronteras venezolanas desde Colombia y desde la frontera norte de Brasil. Y quien puso el freno en Bolsonaro respecto a ese tema fueron los militares. Los militares brasileños, los altos comandos de las Fuerzas Armadas brasileñas no aceptaron esta misión. Y ahí él quedó sin el apoyo militar, y quien controla las fronteras son los militares, y sin ellos él no puede apoyar ni siquiera políticamente una invasión de este nivel, de este porte, ¿no? Pero sí se planteó en el interior de su gobierno, sobre todo en el momento en que Estados Unidos puso la mayor presión sobre Venezuela, que fue este episodio en la frontera colombiana, donde querían hacer pasar una supuesta ayuda humanitaria en la región de Cúcuta. Entonces también en la región brasileña, en la frontera brasileña, sí planteó eso, pero no fue adelante. Fania, teniendo en cuenta esta impronta en el gobierno de Jair Bolsonaro y lo que fue su intento paramilitarista en lo que fue la política interna de la República Federativa del Brasil, ¿coincidís vos con aquellos analistas que hablan de un legado de muerte por parte de quien fuera el presidente del Brasil? Bueno, es muy importante no hablar de Bolsonaro en el pasado, porque Bolsonaro es una fuerza política que se está consolidando y no va a desaparecer del escenario político brasileño, aún sea derrotado en estas elecciones. Además, estas elecciones no están decididas, porque justo por el estar involucrado con este mundo oscuro, hay algunos especialistas que evalúan que el crimen organizado que apoya a Bolsonaro tiene un potencial electoral de entre 2 y 4% de las elecciones en términos de votos. Y es un potencial silencioso, porque es un voto que es acosador, que el elector es acosado para votar en Bolsonaro. Entonces, las encuestas no miden entre 2 y 4%. Así que cuando vamos a calcular los votos de Bolsonaro, hay que siempre poner un 2 o 4% además, que es lo que él suele ganar en los últimos 2 días antes de la elección, justo por la presión del crimen organizado que lo apoya. Ojo, no estoy diciendo que Bolsonaro es el jefe de un crimen organizado, sino que sectores del crimen organizado sí lo apoyan, y eso está muy claro en estas elecciones. El Bolsonaro deja un legado de un rastro de muerte en este primer gobierno. Si él pierde las elecciones, el presidente que va a ganar, en este caso Lula, va a tener un enorme reto de reconstruir el país. Reconstruir no solamente en términos económicos y sociales, reconstruir en una forma de reconciliación política. Marielle es el ejemplo claro de la violencia política que vive Brasil. Fue un asesinato que chocó el país, y los involucrados en el asesinato son muy cercanos a Bolsonaro. De modo que es muy raro que el que apretó el gatillo para matar a Marielle era vecino de Bolsonaro. La hija de este señor, del asesino que ha confesado que ha participado del asesinato, la hija era novia del hijo menor de Bolsonaro. Ellos hacían parrilla juntos. O sea, es muy raro todo el acercamiento de la familia Bolsonaro respecto a este asesinato. El hijo menor, el que es político, que es vereador, compartía con Marielle el parlamento local de la ciudad de Río de Janeiro, tenía problemas con Marielle, y habían
pues peleado en los pasillos de la alcaldía municipal. Entonces, todo eso deja un aire así de duda sobre la eventual participación de la familia Bolsonaro en este asesinato. Y aparte, lo que fue la pandemia fue algo brutal que Bolsonaro no ha tenido la humanidad ni siquiera de solidarizarse con las familias que han perdido a entes queridos. De hecho, Bolsonaro jamás dio un solo discurso, una sola palabra de solidaridad a las familias que han perdido sus entes queridos. Y toda esta insensibilidad se vio reflejada en la manera como condujo las políticas para la compra de las vacunas, las políticas para la compra de respiradores, que fue de total negligencia. Entonces, todo eso hace que sea un gobierno sumamente insensible con la población, sobre todo la población más pobre de este país. Entonces, el legado hasta el momento es un rastro de muerte, pero no es el fin de Bolsonaro. Aún sea derrotado en las elecciones, él se consolida como un real representante de la extrema derecha en Brasil, que siempre estuvo sin representante y ahora encontró en Bolsonaro un abrigo. Fania, hemos visto algunos números de la economía durante la gestión de Jair Bolsonaro y hemos visto una primarización de la economía donde una vez más las agroexportaciones de monocultivos transgénicos son parte principal de lo que es la economía de tu país. Decinos de qué manera en el sur, donde sabemos que son estados altamente productivos a partir de lo que se realiza en el campo, ¿cómo es la economía, cómo es la gente y cómo es la política en tu estado, ahí en Mato Grosso del Sur? Mira, yo estoy en un estado que se llama Mato Grosso do Sul. Es un estado muy ganadero, de también gran producción agrícola, sobre todo soya, que es el más grande productor de soya de Brasil. Un estado muy próspero, donde casi no se ve pobreza, casi no se ve líneas de pobreza como favelas, como las capitales como Río de Janeiro y São Paulo. Eso no se ve aquí. A la vez, es un estado cuyo capitalismo es muy retrasado. La cultura en términos de civilización, digamos, también es muy atrasada, no participa de los grandes debates, las grandes revoluciones culturales que han vivido grandes capitales como Río, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Eso hace que sea un estado muy conservador. Podría comparar Mato Grosso do Sul con el Texas de Estados Unidos, por ejemplo. Es uno de los pocos estados donde Bolsonaro ha ganado en la primera vuelta de las elecciones, un estado sumamente bolsonarista. Un ejemplo de eso es que ahora es segunda vuelta también para los gobernadores. Los dos que están concurriendo al gobierno de estado, los dos apoyan Bolsonaro. Es que si el apoyo a Bolsonaro aquí no se gana la elección justo por esa cultura conservadora. Y es importante mencionar que Bolsonaro es una figura política que es muy nueva en términos de liderazgo. Él siempre él hace muchos años que es diputado y tal, pero nunca tuvo este liderazgo dentro de la extrema derecha, del sector conservador. Pero el sector conservador siempre existió y estaba abrigado dentro de unos partidos de derecha, incluso dentro de algunos de la socialdemocracia. Y cuando Bolsonaro emerge como liderazgo de este sector conservador, la extrema derecha como lo cerca y dice, ok, aquí tenemos un real representante finalmente. Y fue exactamente eso que pasó en este estado y es por eso que él siempre ganó aquí. En las últimas elecciones, él ganó aquí en las dos vueltas y ahora la primera vuelta también ha ganado. Entonces, aquí es un claro ejemplo de cómo funciona el elector bolsonarista, la maquinaria bolsonarista aquí, la industria de fake news que aquí opera de manera muy evidente. Entonces, es como un laboratorio, incluso yo diría, porque este estado es un estado muy joven. De hecho, es el más joven de Brasil. Fue creado en 88, una división con el otro estado que se llama Mato Grosso. Entonces surge Mato Grosso do Sul y ahí surge un proceso de migración de otros estados hacia aquí,
Entonces, gente que venía desde el sur, estados del extremo sur, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de mayoría blanca, de origen europea, y a la vez a otros estados que están como en la frontera norte, que es una población un poco más mestiza y tal. Entonces, es un estado, digamos, de mayoría blanca, pero también tiene una parte mestiza, y lo que hace que sea como un poco un resumen de Brasil en términos étnicos, ¿no? Porque también tiene una población indígena muy fuerte, porque tenemos grandes reservas aquí que están protegidas, que son reservas indígenas, reservas ecológicas. Entonces es muy interesante ver aquí cómo funciona esta verdadera fuerza política que se convirtió Bolsonaro. Fania Rodríguez, periodista, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Conflictos por Almayadín en Español, y nos despedimos de vos porque ya nos está esperando en el centro del país, en San Pablo, el sociólogo, escritor y corresponsal argentino en la República Federativa del Brasil, Marco Teruggi. Marco, te saludamos aquí en Conflictos para conocer también tu opinión y análisis sobre la situación que se está viviendo. Hablamos de América Latina, hablamos de la impronta brasilera. ¿Cómo ves vos esta relación, si se quiere, un poco conflictiva que ha tenido Jair Bolsonaro con el resto de los gobiernos de la región, con una impronta propia que algunos determinan como una especie de populismo de derecha? ¿Crees vos que ese término puede utilizarse? La base la tiene, sin lugar a dudas. Su confrontación latinoamericana es muy clara, ha hecho mucho énfasis en eso, ha atacado en un mismo plano a Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro y Díaz-Canel, todos de conjunto como si fueran una sola cosa. Y luego creo que tiene una serie de elementos que explican esa popularidad que se mantiene. Por un lado, que hay un sector que efectivamente la sociedad brasileña piensa relativamente parecido a Bolsonaro, que reivindica la dictadura, que tiene una visión conservadora de la sociedad, que tiene una visión elitista, que tiene una visión discriminadora, clasista, racista. Es decir, todo eso que expresa Bolsonaro no es un fenómeno aislado, dicho de otra manera, no cayó del cielo, sino que es expresión de un sector efectivamente de la sociedad que piensa en esos términos. Un sector conservador al cual Bolsonaro le dio representatividad. Ahí hay un sector. Luego, en términos de las capas populares, el lugar del evangelismo es determinante. Cerca de un tercio de la población brasileña es evangelista. El evangelismo está en las zonas más populares, no para de crecer, o sea, cada año hay más templos en el país, y la gran mayoría de quienes están al frente de esos templos están haciendo campaña para Jair Bolsonaro. Ahí hay otro nivel más. Otro nivel más que garantiza apoyo, las milicias parapoliciales, por ejemplo, en Río de Janeiro, que controlan territorio, cerca de un 60% de la ciudad de Río, y también, según una investigación, en el 90% de los territorios donde hay milicias, ahí ganó Jair Bolsonaro. Entonces, hay una coincidencia entre territorio gobernado por milicias y voto de Jair Bolsonaro. Y finalmente una serie de mecanismos que hoy están apareciendo, como por ejemplo las presiones de los empresarios, que hay más de 360 denuncias, de empresarios que directamente van a sus trabajadores a decirles, si gana Lula, vamos a tener que cerrar las fábricas, y si gana Bolsonaro, le vamos a dar un bono de premio, o sea, voten a Bolsonaro, ¿no? Ese conjunto de elementos, todos juntos, más un gran anti-PT, que no hay que minimizarlo. Si uno ve el debate presidencial, Bolsonaro ataca con mucha fuerza a Lula por la cuestión de la corrupción. De hecho, en el último debate, cuando termina, Bolsonaro hace una entrevista al lado de Sergio Moro, que es el juez, que luego fue absolutamente descualificado por su actuación porque se vio la parcialidad que tuvo. Pero quiero decir, la idea de que Lula fue corrupto y su gobierno corrupto dejó un sedimento muy fuerte en una parte de la población, digamos. A pesar de que se desmontaron las causas, hay un sector que cree que Lula fue corrupto, y eso es un remanente, yo diría, casi imposible de borrar, digamos, ¿no? O sea, Lula ya no está preso, Lula tiene sus derechos políticos, pero Lula en un sector de la opinión pública, pase lo que pase, fue y es un hombre corrupto. Y las fake news sobre esto están evidentemente a la orden del día. Marco, cuando pensamos en parte del caudal político y de la cantidad de votantes que también tiene Jair Bolsonaro en su favor, pensamos en de qué manera traccionan estas corrientes vinculadas a lo religioso y sobre todo los evangélicos
de quienes hemos visto una conexión directa con el régimen sionista de Israel, hemos visto las banderas israelíes flameando en muchos de los actos políticos de Jair Bolsonaro. ¿Crees vos que de alguna manera el votante brasilero puede distinguir el nivel de injerencia que existe a través de las iglesias evangélicas en este proceso electoral? Yo creo que eso que mencionás, tal vez me equivoque, es súper estructural. ¿Qué quiero decir? Eso, a la hora de pensar la elección brasilera, a la hora de pensar el rol del evangelismo, no es un fenómeno que entra en la ecuación. A la hora de pensar después cómo se articula una política exterior de un gobierno con un apoyo tan grande a las iglesias evangélicas, evidentemente sí tiene un peso muy importante. De hecho, el sector evangélico le pedía a Bolsonaro que desplazara la capital de Brasil en Israel a Jerusalén. Esa era la línea que planteaba el sector evangélico. Ahora, puertas adentro del país para la campaña, estamos en un nivel mucho más elemental, me sale decir, como que en un acto de Lula da Silva, desde el escenario se tenga que decir votar a Lula no es pecado. Estamos en ese nivel del debate, no en el nivel de pensar la geopolítica, las alianzas. Ese es el nivel. O que Lula tenga que decir yo no he hecho un pacto con el diablo. Cuando uno entra a ese nivel del debate, que no es un debate de ideas, es un debate sobre la fe, no es mi concepción política, es mi concepción de fe. Lula es un hombre entonces impío, pecador, ¿no? Es otro nivel de cómo se debate, cómo se, como dicen en Brasil, hay que virar voto, hay que dar vuelta al voto. ¿Cómo se da vuelta ese voto? ¿Es con argumentación? ¿Es con más fe? ¿Es con evangélicos diciendo que sí, el Señor está con Lula? Quiero decir, ese es el nivel al cual llegó la situación. Entrevistamos el otro día a una concejala del Partido de los Trabajadores de Río de Janeiro, Tania de Paula, y que ella mencionaba que algunos sectores analistas hablan de que está como en desarrollo algo así como un nacionalismo cristiano en Brasil, ¿no? Entonces, una fuerte, digamos, anclaje, la campaña de Bolsonaro es con la bandera de Brasil y a su vez con el evangelismo con un lugar determinante, ¿no? Es una suerte de combinación que no es tan, digamos, original en el mundo de las extremas derechas, pero que va tomando mucha fuerza y no se ve muy bien cómo se la puede revertir. Marco Teruggi, sociólogo, analista político, escritor y corresponsal argentino en este momento en la República Federativa del Brasil. Agradecemos muchísimo tu análisis desde la ciudad de San Pablo, así como también agradecemos la participación desde Paraíba de Rafael Freire, del periódico Verdad, y de Fania Rodríguez, en el estado de Mato Grosso del Sur. 3 palabras, 3 referentes y 3 puntos estratégicos para analizar lo que fue el legado de muerte del gobierno de Jair Bolsonaro. Soy Sebastián Salgado y te agradezco por haber estado aquí en Conflictos por Almayadín en español. En el que te está contando el cuento. Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía, conflictos.